Dios bendiga en este día, pues llegamos a nuestro capítulo 24 del libro de Mateo. Es el capítulo donde el Señor nos habla de eventos futuros, nos habla de su venida, del fin de los siglos y nos habla de la destrucción del templo de Jerusalén. Recordemos que en el capítulo en el capítulo 23 al final, nosotros estudiamos lo que era el lamento que Jesús hizo sobre Jerusalén. Aquí, pues vamos a ver lo que el capítulo 24, que es un capítulo muy importante porque nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Aquí Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pues aquí vemos a los discípulos mostrándole la majestuosidad del templo, esa belleza. Y cuando Jesús le habla esto, yo diría que estaban atónitos. ¿Por qué? Porque el templo realmente era grandioso. Y aquí Jesús le dice: ustedes ven este templo, va a ser destruido. Yo estoy segura que ellos no creerían si no hubiera sido Jesús que hubiera hablado estas palabras. Ahora vamos a leer en el capítulo 24, vamos a ir por parte, vamos a leer lo que nos habla el versículo 3. Antes de leerlo, vamos a hablarle de que la abominación desoladora se habla de que es una adoración que el anticristo va a hacer que la gente lo adore dentro del templo de Dios, dentro del templo de Jerusalén. Pues como vimos aquí, el templo de Jerusalén, Jesús dijo que iba a ser destruido. Yo le hablé algo en el pasaje anterior y le hablé de que en el año 70 el templo fue destruido. En el año 70 después de Jesucristo se cumplió la palabra que el Señor había dado aquí. Realmente incluso los discípulos quizás no creyeron así que fuera tan rápido, pero realmente en el año 70 fue destruido el templo. Ahora mismo el pueblo de Israel no tiene templo, pero ellos están trabajando para la construcción de su templo. Y vemos que Jesús habla de esa abominación en este capítulo 24, que se hará en el templo. O sea, que el templo de Jerusalén, antes de que Cristo venga, va a ser construido, porque se habla de que habrá una abominación en el templo. El versículo 3 nos dice: estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pues como vemos en este versículo 3, los discípulos le hacen 3 preguntas a Jesús. Dinos cuándo serán estas cosas, o sea, cuándo será la destrucción del templo. Y la segunda, ¿qué señal habrá de tu venida?
Y la tercera, ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Estas son las preguntas que el Señor Jesús contesta en este capítulo 24 de Mateo, lleno de profecías bíblicas y de revelación que el Señor habló que vendrían antes. O sea, Él habla aquí de señales que antes de que Él venga y antes del fin del mundo o del fin del siglo, habrán señales que van a pasar y que se va a ver que se está acercando el tiempo. También nosotros debemos de tener claro que Jesús vendrá una segunda vez a la tierra y que dice que no pasa nada sin que el Señor no lo sepa. Por eso aquí vemos que lo que Jesús habla, todo se está cumpliendo y se va a cumplir, porque el Señor, vimos cómo Él habló de que el templo iba a ser destruido y fue destruido. Y así cada evento que nosotros vemos aquí, hay muchos que ya se están cumpliendo. Y hay personas que hablan que aquí solamente Jesús se está refiriendo al pueblo de Israel, pero si nos vamos a entrar según nos vayamos entrando al capítulo 24, nos damos cuenta que aquí también el Señor pues también nos habla a nosotros como iglesia también. Yo aquí pues traté de hacer una división de la respuesta que el Señor pues va a ir dando. Vamos a leer el texto completo para luego ver cómo el Señor habló cada cosa. Vamos a leerlo desde el versículo 4 hasta el 22, que aquí yo entiendo que el Señor habla del fin del siglo, de esa pregunta que ellos le hacen. Pues vamos a ver lo que nos dice el versículo 4 en adelante. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Recuerden lo que hablamos ahorita. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda
para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y en aquellos días, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gloria al Señor. Pues como vemos aquí, nos vamos a ir un poco más rápido, no vamos a detenernos mucho, pero miren lo que nos dice el versículo 8, dice: y todo lo que está aconteciendo será el principio de dolores. Ustedes saben que cuando la mujer está encinta y va a parir, hay unos dolores que empiezan suavecito, pero luego van otros que van bien fuerte. Aquí se habla ya de unos dolores tremendos. Pero aquí dice el Señor en el 8, y esto, lo que va sucediendo, lo que estábamos hablando de las guerras, de los terremotos. Él dice, no nos turbemos por todo lo que nosotros vemos, por la guerra, porque es necesario, o sea, las guerras van a pasar, aunque nos duela. Tenemos que saber que todo esto tiene que acontecer, porque son señales que el Señor habló. A veces cuando vemos que está aquella nación contra aquella nación, uno como que medio en la carne, pues se siente, yo diría, a veces atemorizado muchas personas, pero el Señor dice, no se turben, porque esto es necesario que acontezca. Él dice que esto es principio de dolores. Dice, se levantarán en el 7 nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. O sea que vemos aquí que muchas personas hablan del calentamiento global, de que la tierra y esto, pero en realidad quien sabe el final de los tiempos es el Señor. Quien dice el principio y quien sabe del final es el Señor. Vemos la guerra, que en realidad no es que va a terminar el mundo con la guerra, no. Realmente dice que estos son principios de dolores. Gloria a Dios. También dice el 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Muchas personas hablan, si no predicamos no va a venir Cristo. No, el evangelio va a ser predicado en el mundo entero para el testimonio. Sea que lo predique yo, lo predique usted, pero el evangelio va a ser predicado porque es una señal de los tiempos finales. O sea, va a haber, ahora mismo lo vemos cómo se está proliferando el evangelio, ahora mismo las redes sociales, y estos realmente son señales de que el fin del siglo viene. Y también hay que saber que al final del siglo, el evento que viene es la venida de Jesucristo. Yo diría que es el sello del fin del siglo, la venida de Cristo. La segunda venida de Jesús visible vendrá y habrá juicio. Eso está seguro que habrá juicio porque el Señor lo habló en su palabra y vemos que todo se fue cumpliendo. El Mesías fue
hablado de que vendría y vino. Él moriría en la cruz del Calvario y murió en la cruz y venció la muerte. Y ahora Cristo tiene todo el dominio y el control del mundo. Aquí se hará y se verá lo que Cristo dijo. Cristo viene y estamos esperando su venida. Gloria al Señor. Otro versículo importante en estos versículos que leímos de los finales de los tiempos, dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gloria al Señor. O sea que el Señor tiene cuidado de los que le buscamos. Dice que el Señor, aún habrán personas, habrán cristianos que se quedarán a pasar la gran tribulación que vendrá, porque viene tribulación. Y ya vemos los dolores, los principios de dolores, de que sí, de que va a venir el anticristo. La Biblia lo dice y ya se está mirando. Si usted ve las noticias de estos tiempos, pues se ve que viene un gobierno mundial unido. Ya eso se está viendo, ya viene la globalización. Realmente los economistas saben, ya personas, ya he escuchado algunos estudiosos de la palabra hablar de que hasta Discovery Channel ya está hablando de que el fin de los tiempos se está mirando. ¿Por qué? Porque todo se está cumpliendo. Las guerras están, el hambre se está proliferando y todo esto se está cumpliendo. Pues vamos a continuar en otro estudio más para seguir estudiando el capítulo 24.